Continuamos en Soluciones. Hoy estamos en compañía, les recordamos, del doctor Ezequiel Bellorín Font, nefrólogo, además director de posgrado en nefrología del Hospital Universitario de Caracas y fue expresidente de la Sociedad Venezolana y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Se encuentra con él también el nefrólogo Jesús Díaz, adjunto al Servicio de Nefrología y Trasplante del Hospital Universitario de Caracas. El tema que nos trae el día de hoy hasta acá es analizar un poco todo lo que tiene que ver con las enfermedades renales y un poco también aportar soluciones alternativas para, digamos, no pasar a formar parte de la lista de pacientes renales en nuestro país. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades renales en el mundo, doctor? Eso es una pregunta muy interesante porque se puede contestar en base a lo que se ha hecho para averiguar eso, para investigar eso. Y lo más importante de esto es que se ha hecho una clasificación de las enfermedades renales en 5 estadios o grados que son progresivos. Entonces, la enfermedad renal ya propiamente establecida con insuficiencia renal es cuando la función renal está por debajo del 60% aproximadamente de lo que originalmente debe tener, y eso se llama, ya eso es el estadio 3 o grado 3 de la enfermedad. Pero hay 2 grados iniciales que son muy precoces, donde comienzan a verse algunos problemas y que sería el momento justo para establecer programas para prevenir y para prevenir el crecimiento y la progresión de la enfermedad. Y luego están en los estadios 4 y 5, ya el estadio 4 ya es una persona que tiene una función renal entre 20 y 30%. Todavía es curioso que a pesar de haber perdido tanta función renal, la mayoría de la gente todavía no siente o no lo conoce, a menos que se hagan algún examen, que eso es muy importante y me gustaría tocarlo en algún momento de la entrevista. Y luego el estadio 5, son ya pacientes que están prediálisis o que están ya en diálisis o en preparación para un trasplante renal. Entonces, hago esta aclaratoria porque la pregunta de cuál es la prevalencia va a depender de estos estadios. En la mayoría de los estudios que se han hecho en todas partes del mundo, incluyendo en Venezuela, se estima que alrededor del 10% de la población, y esto es muchísimo, muchísima gente, tiene enfermedad renal de algún grado. Y específicamente del grado 3, del estadio 3. Mientras que los estadios 4 y 5, digamos, son menos prevalentes, pero que siguen siendo desde el punto de vista de salud pública muy importantes porque son discapacitantes e impiden que la persona se maneje adecuadamente. Pero 10% de la población enferma de los riñones no significa que estas personas van a terminar todos en diálisis. De hecho, el mayor porcentaje de estas personas que tienen estadio 3 va a terminar con una enfermedad cardiovascular y probablemente va a morir de un problema cardiovascular antes de que se pueda hacer la diálisis. Ahora, eso tiene que ver también con las implicaciones que pueden tener entonces las enfermedades renales en nuestro organismo y de eso vamos a hablar un poco más adelante. La situación en nuestro país es similar a de repente este panorama mundial. ¿Se habla también quizás del 10% de prevalencia de las enfermedades renales en Venezuela? Sí, realmente estamos con esas cifras aproximadas que tú acabas de mencionar y sigue siendo la nefropatía diabética la primera causa de enfermedad renal en nuestro país, de manera que la diabetes, los malos hábitos alimenticios pudieran estar incidiendo fuertemente en la aparición en nuestro país de enfermedad renal crónica. La hipertensión es otra de las causas que pudieran impactar en la aparición temprana de enfermedad renal. Comentaban de hecho ustedes que alrededor del 50% o casi el 50% de las personas que hoy día necesitan diálisis como tratamiento, pues son personas diabéticas, ¿no? Ahora, ¿tiene todo esto que ver con, digamos, una carencia de cultura de salud renal, estas cifras en nuestro país? Definitivamente. Hay una cosa que me gusta mencionarle a la gente, y eso es un trabajo que han hecho, por ejemplo, los cardiólogos, los endocrinólogos también, el asunto del colesterol. Cualquier persona en cualquier zona, de cualquier nivel, quiere que le midan el colesterol. Porque se ha corrido la información de que el colesterol es un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Y una de las cosas que uno quisiera dentro de este tema de la salud renal es que la gente comenzara a pensar
que no solamente es el colesterol, sino que hay dos otros parámetros que son muy importantes. Uno es el examen de orina, que es una prueba muy simple y que nos puede ayudar como despistaje en la mayoría de los casos. Y un examen en la sangre que se llama creatinina. Así como se mide el colesterol, se mide la creatinina al mismo costo. Y en los perfiles que se hacen normalmente, el perfil 20, que la gente conoce tanto, hay creatinina. Entonces las elevaciones de la creatinina, que pueden ser muy sutiles, ya van a indicar que puede haber una alteración de la función renal, bien sea transitoria o bien sea definitiva, y el seguimiento de ese valor nos va a decir todos esos estadios en que estamos y cómo está progresando la enfermedad dentro de una persona determinada. Eso es importantísimo. Importantísimo. Ahora, ¿nuestra cultura gastronómica entonces pudiera también influir en estos índices de enfermedades, de casos de enfermedades renales en nuestro país al menos? Probablemente sí, porque muchas zonas en el interior del país, por ejemplo la zona oriental, el consumo de alimentos sobrecargados de sodio o la alta ingesta de sodio en nuestra alimentación puede afectar de manera significativa en la función renal. ¿Es allí donde se ven más casos, en esta región del país? En la región de Oriente hay una incidencia bastante importante de enfermedad renal crónica.